Hola, muy buenas a todos, bienvenidos aquí al canal de Nando el Peque. No puedo enseñar mi cara porque no puedes grabar cosas de YouTube, no puedes grabar, si fuera un directo sería otra cosa. Por eso me gustaría llegar a los mis suscriptores, pero bueno, estamos. Estoy enseñando ahí lo que tengo que hacer, el trabajo que tengo que hacer, para que veáis lo grande que es el huerto que tengo que acabar, matar todos estos hierbajos, pulverizarlo todo. Y he ido cortándolo, ¿sabéis? Mira cómo está todo, que parece que es la jungla. Llega hasta allá, hasta el fondo, hasta aquel palo de la luz de allí que se enfoca. Hasta allí llega, es como un campo de fútbol. Aquí está donde termina. Donde termina, ahí hay un barranco. ¿Sabéis? Y hasta allí, ahí está mi coche. Todo esto, todos esos naranjos, están en muy mal estado, pues eso me mandan a mí. Soy como la medicina. Y bueno, y voy a enseñar prácticamente, aparte de pulverizar toda esta hierba, aquí donde está toda esta hierba, que no hay nada de naranjos plantados, pues ahí plantaremos árboles nuevos, haremos sus agujeros y plantaremos árboles como estos, que son naranjeros. Estos son naranjos. Y como veis está lleno de hierbajos por debajo, y todo eso lo tengo que limpiar y pulverizar para que se muera. Bueno, pero el problema más grande que tiene este huerto, pues hemos mandado aquí, son esta especie de, yo que sé, mierda de enredaderas son. ¿Sabéis? Mira si es grande, hasta dónde llega. Aquí me voy a tirar un mes. Haré aquí 4 horillas o por ahí todos los días a casa, porque yo no estoy para mucho. Pero bueno, para que veáis. Esta mierda de estos, mirad, aquí ya lo he cortado. Esta mierda de enredaderas que sueltan como un líquido blanco, asqueroso, y que se mete encima del árbol. Mirad, esto no son naranjos. Esa es la enredadera esa de mierda que saca como si fuera tipo esas mierdas. Entonces hay que cortarle de abajo, de donde chupa al suelo, y después pulverizarlo sin darle a la hoja del naranjo para que no... ¿Veis? Está lleno de chopos o lo que siga esa mierda. ¿Veis? Y eso para que se seque hay que secarlo, hay que cortarlo debajo de raíz y a partir de ahí pues pulverizarlo y que se muera todo y ya está. Después el sistema de regadío hay que buscar, son estas gomas, hay que buscarlas porque van por el suelo. Cuando se abra el agua, buscar si hay fugas, si hay fugas pues cortar, sanear como si fuera una tubería y mirad cómo está asqueroso. Pues todo esto lo enseñaré cuando lo acabemos para que veáis la diferencia. Y nada, aquí estoy, pringando un poquillo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado para ver un poquito de mi vida. Para que sepáis que yo hago algo más que tocarme las pelotas. Así que que paséis un feliz miércoles. Yo estoy aquí todavía para quedar un ratito. Que despertéis bien. Más de 2 pajas, ya sabéis, no os metáis, que es malo para la salud. ¿Vale? Así que un beso y un abrazo, cachoquis. Por cierto, Platino Lorizón, soy un maestro, ya van.